El siguiente video se ha realizado a partir del Manual de Ética Médica, capítulo 1, y realizado por los estudiantes John Edgar Barón, Estefanía Aranda, Catalina Núñez y Mari Molina, todos de cuarto semestre del programa de medicina. Empecemos. ¿Qué es lo que tiene de especial la medicina? Si miramos un poco hacia atrás, veremos que a lo largo de casi toda la historia los enfermos han tenido que visitar a los médicos para solucionar siempre sus dolencias. De hecho, ellos nos permiten que los veamos, los toquemos y hasta los manipulemos. Aún así, y con toda esta confianza, en la actualidad algunos médicos no se sienten queridos dado que los ven como un burócrata que interfiere en el camino a la cura de sus pacientes. A pesar de todo, la medicina sigue siendo una profesión muy bien considerada. Y también sigue atrayendo a una gran cantidad de estudiantes comprometidos. Pero ojo y mucha atención, hay que conocer los valores centrales de la medicina: autonomía, competencia y compasión. Estos son el eje central y la base de la ética médica. ¿Qué tiene de especial la ética médica? Los anteriores valores deben estar en todas las profesiones, pero es muy importante que los médicos los ejemplifiquen. Compasión, competencia y autonomía. Ojo, pero no competencia de juego. Muy bien, quedémonos con compasión. Se define como el entendimiento y la preocupación por el otro. Es esencial en nuestra praxis. De hecho, se ha visto una mejor respuesta en pacientes que reciben el tratamiento acompañado de un buen trato. De hecho, algunos afirman que hay que tratar al paciente y no solo a su enfermedad. En cuanto a la competencia, esta toma una gran importancia dado que un médico incompetente puede llevar a la muerte a su paciente. Para ello, los médicos deben atravesar un largo periodo de formación y seguir estudiando durante toda su vida para asegurar ser competentes hacia sus pacientes. De todos los valores centrales de la medicina, el que está en constante cambio es la autonomía. Originalmente los médicos habían tenido independencia para pensar en qué era lo mejor para su paciente, y hoy en la actualidad esto ya no es así, dado que muchas normas de distintos países impiden esto. Sin embargo, se trata de ejercer en lo que más se puede, respetando, claro está, lo que piensa el paciente, dado que en últimas es él quien toma la decisión. ¿Cambia la ética médica? La ética médica ha cambiado al igual que la relación médico-paciente. Antes, el médico tenía el deber y el derecho de realizar lo que consideraba correcto para el paciente. No existía el consentimiento informado. Sin embargo, en la actualidad, el médico no solo debe pensar en el bienestar del paciente, sino también en la sociedad. Esto ha causado que se le dé mayor autonomía al paciente y en algunas ocasiones el ente médico sea usado solo en emergencias. La declaración de la AMM del 2005 es una de las que defiende los derechos del paciente. En cuanto a esta evolución, también ha cambiado las responsabilidades que tiene el médico, las cuales eran principalmente tres. Las responsabilidades que tenía el médico con sus creencias, con su religión, si la tenía, con él mismo como profesional y con sus colegas. A tener responsabilidades adicionales, aparte de las que tenía con el paciente, con entes sociales como son cuáles: los hospitales, las organizaciones sanitarias, los tribunales, las autoridades, los que otorgan las licencias, los cuales van a tener como principal función mejorar la práctica médica, aunque a veces pues no suceda esto. Esto con el fin de crear un médico competente, compasivo y autónomo. Ahora bien, ¿es diferente la ética médica en cada país? Como vimos, la ética puede cambiar. ¿Cambia en cuanto a qué? En cuanto a
la ciencia, la tecnología y los valores sociales, los cuales van a implicar al médico en diferentes circunstancias ante las cuales el médico debe actuar de acuerdo a ciertas pautas. Sin embargo, ¿cuáles son estas pautas? ¿O en qué ocasiones el médico debe tener estas pautas? De esto suceden muchas dudas, como cuáles: ¿debo participar? ¿No debo participar? ¿Cuándo debo participar? ¿Por qué? ¿Cómo debo participar? Ante todas estas interrogantes, se crean asociaciones médicas, como la AMM, la cual, mediante métodos de análisis distintos, busca llegar a un consenso médico en la cual no se van a reunir tres, como en el caso de mi dibujo, sino muchos médicos para tener un acuerdo sobre cuáles van a ser los valores y principios que rijan la práctica médica, los cuales deben tener un carácter universal. Ahora, como les había dicho, si bien el médico puede tener interrogantes, dadas las distintas necesidades sociales que se presentan actualmente, de acuerdo a los recursos, a la ciencia, a la tecnología que posea el lugar en donde él se encuentra, pues van a surgir nuevos problemas, como cuáles: el uso de la genética, el aborto, la eutanasia, entre otros, que van a dar problemas éticos en los cuales, si bien existen diferentes valores que dependen del país, los valores que debe tener un médico deben tener un carácter universal, lo que habíamos hablado de los principios. Ahora bien, para esto llegan las asociaciones médicas, la AMM, en la cual va a llegar a un consenso por muchos debates, que son largos, extensos, muy interesantes, con el fin de que se mejore la situación de la salud pública del paciente y del médico, y se respeten los valores fundamentales. ¿Cuál es la función de la Asociación Médica Mundial? Como única organización internacional que trata de representar a todos los médicos sin considerar la nacionalidad o la especialidad, la Asociación Médica Mundial ha asumido la función de establecer normas generales en la ética médica que sean aplicables en todo el mundo. ¿Desde cuándo lo hace? Lo hace desde su creación en 1947 como un esfuerzo por evitar toda reparación de la conducta antiética presentada por los médicos en la Alemania nazi y en otras partes. ¿Qué ha hecho la Asociación Médica Mundial? La primera tarea de la Asociación Médica Mundial fue actualizar el juramento hipocrático para su uso en el siglo XX. Esto tuvo como resultado la Declaración de Ginebra adoptada por la Segunda Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en 1948. En este documento hay una serie de promesas que realiza el doctor al momento de ser admitido como miembro de la profesión médica. Primero, promete solemnemente consagrar su vida al servicio de la humanidad, otorgar el respeto no solo a su paciente sino a sus maestros y también la gratitud que estos merecen. Además, promete mantener por todos los medios el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. También prometerá ejercer su profesión a conciencia y dignamente, y no permitirá que consideraciones de edad, enfermedad, credo, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual u otro tipo de factor se interponga entre sus deberes y su paciente, porque para un médico todos son iguales.
va a hacer estas promesas solemne y libremente y bajo su palabra de honor. La segunda tarea de la Asociación Médica Mundial fue la elaboración del Código Internacional de Ética Médica adoptado en la Tercera Asamblea General en 1949. Después se elaboraron las normas éticas para la investigación en seres humanos. Este llevó mucho más tiempo que los otros dos documentos y solo en 1964 se adoptó el texto conocido como la Declaración de Helsinki. Además de estas declaraciones éticas fundamentales, la Asociación Médica Mundial ha adoptado declaraciones sobre más de 100 temas específicos, incluida la educación médica. Cada año, la Asamblea General de la AMM revisa estas declaraciones existentes o adopta otras nuevas en sus reuniones. ¿Quién decide lo que es ético? Pues para saberlo, tenemos que tener en cuenta que la ética es algo pluralista. ¿Qué quiere decir pluralista? Pues que generalmente las personas no nos ponemos muy de acuerdo acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto. E incluso cuando estamos de acuerdo, las razones que nos llevaron a estarlo son distintas. En sociedades occidentales liberales como la nuestra, este desacuerdo se considera algo normal. Y de hecho, podemos tener conceptos completamente diferentes en cuanto pues estos no nos lleven a vulnerar los derechos de los demás. Pero para saber qué es lo ético no solo podemos pensar en nosotros mismos o en lo que en nuestra opinión, sino que tenemos que ver el peso que tienen los valores que nos inculca la religión y la cultura. Es decir, para saber qué es lo ético, también tenemos que ver en qué sociedad nos encontramos. Al hacer una comparación entre las sociedades liberales y las sociedades tradicionales, encontramos que en las liberales es el individuo quien decide, pues, qué es lo ético para sí mismo. Pero esta decisión se va a ver influenciada por su familia, por sus amigos, por la religión e incluso por medios sociales, o sea, los medios de comunicación y las redes y todas estas cosas. En las sociedades tradicionales es la familia, los ancianos del clan, la misma religión e incluso los líderes políticos quienes tienen una mayor importancia al decidir qué es lo ético. Pues, sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, los humanos nos hemos puesto de acuerdo en ciertas cosas básicas, en ciertas cosas que pues no se pueden negar, en los principios éticos fundamentales. Y estos principios éticos fundamentales los vamos a ver planteados en distintos documentos. El más importante o pues el más representativo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos que más le interesan a la profesión médica pues van a ser principalmente, que es bastante obvio, el derecho a la vida, y además de este va a estar el derecho a no ser discriminado, al de no ser maltratado o torturado, y pues también el de la igualdad en el acceso a los servicios públicos como la medicina. Entonces, pero para el médico, o sea, ¿quién es el que decide lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es ético y lo que no? Esto va a ser un poco diferente que la población en general, puesto que los médicos se han reunido pues por siglos para decidir sus normas de conducta. Estas normas de conducta propias se van a ver expresadas en documentos como lo son los códigos de ética, que generalmente han sido pues hechos por la Asociación Médica Mundial. Estas declaraciones van a ser para que esta conducta se siga en todas partes. Sin embargo, pues esta libertad no es
completa, ya que nos vamos a ver regidos por las leyes de la nación, por las mismas religiones e incluso por personas que no son médicas. Las asociaciones mundiales nos van a dar unas directrices generales, pero estas no van a cubrir todo el espectro de situaciones en las que se encuentra el médico. Así que, pues, el médico puede guiarse por lo que harían los demás en una situación similar, e incluso si tiene unas buenas razones para actuar, puede ir en contra o negarse a alguno de las especificaciones que tengan estos códigos. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind.